¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Un cordialísimo saludo, muy bienvenidos a vuestro espacio Puertas Adentro. Bienvenidos, chicos, en esta nueva edición que hoy estamos inaugurando con programas para ti, para nosotros, Juan, prácticos, útiles y como decimos, inauguramos una nueva edición que va a ser un poquito más cortito los programas. Antes han sido de 15 minutos y ahora los queremos reducir más o menos a la mitad. Esto de la era digital nos está llevando cada vez más a ser muy intencionales, el tiempo no juega a nuestro favor, hoy ya no hay la paciencia que había antes, por lo tanto todo esto nos obliga a centrarnos muy bien en todo lo que queremos decir y hacerlo en un tiempecito para que todos mantengamos pues el interés. Y hoy vamos a hablar, Juan, de un tema que creo que es muy importante porque nos vamos al principio, al origen y el fundamento del matrimonio, de lo que estamos hablando, de la familia, de tu matrimonio, del nuestro. Entonces, pues nos gustaría poder responder dónde está el origen, es decir, dónde nace o a qué responde el matrimonio, ¿verdad? Fíjate que a lo mejor sería interesante en primer lugar hablar de lo que no es matrimonio, ¿no? Para que luego nos centremos bien en lo que sí es matrimonio. Creo que es una buena enfoque, sí. Sí, bueno, el matrimonio no es simplemente un contrato que ambas partes de la pareja firman, donde hay unas cláusulas de convivencia. El matrimonio no es eso, eso es un contrato, ¿no? Claro. El matrimonio, de hecho, no forma parte del intento de las sociedades por organizarse y por lo tanto es una cláusula que incluye la convivencia, no tiene nada que ver con cuestiones de índole legal, aunque se legalice, no tiene que ver en su origen con cuestiones de derecho constitucional, del derecho de las parejas, no tiene nada que ver con eso. De hecho, el matrimonio, sí, el matrimonio antecede a toda cultura, antecede a toda legislación y nace, y esa es su grandeza, nace en el mismo corazón de Dios y en el principio de todas las cosas. Pues sí, Juan, y aquí tenemos el dónde nace en este libro que nos gusta llamarlo, que es como el manual del fabricante, la palabra de Dios, la Biblia, porque es donde nace. Y tú has dicho antes que no es un contrato, sin embargo, hoy día el matrimonio, muchas parejas lo viven como un contrato, donde tú haces, yo hago, pero bueno, vamos a lo que sí es. Ni lo viven, porque ni se casan, ni piensan hacerlo, ni piensan legalizar su relación. Entonces, ¿no? ¿A qué responde el matrimonio? Bueno, en origen, el matrimonio responde a un principio de soledad, establecido por Dios en su palabra, en el libro de los orígenes, por cierto, el libro del Génesis, donde después de haber creado todo lo que Dios ha creado, Dios dice ahí en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y le haré ayuda idónea. Qué interesante esa palabra de ayuda idónea. Ya ahí la palabra marca una realidad, que no es bueno, no hemos sido creados para la soledad. Claro. Aunque haya muchos matrimonios que convivan y vivan en soledad estando casados, pero de eso hablaremos más adelante, esa soledad compartida tan triste. Por tanto, cuando la palabra establece no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, esa palabra ayuda idónea tenemos que entenderla en su contexto, para que nadie se lleve la falsa idea de que de pronto lo de ayuda idónea podría implicar algún tipo de minus en cuanto al varón, suponiendo que este sería el principal y ella, pues una ayuda. No, nada de eso, ¿no? La idea ahí es de ayuda idónea del latín ad yugo, como hemos dicho, con el mismo yugo, por lo tanto a la misma altura, en la misma dirección, a la misma velocidad, y esto es importante remarcarlo para que nadie se lleve otra impresión, ¿no? De forma que el matrimonio nace en el corazón de Dios, nace para suplir un principio de soledad y luego continúa. Exactamente, principio de soledad, y lo contrario sería disfrutar del compañerismo. Al no tener soledad podemos disfrutar de un compañerismo. Para eso nace el matrimonio. Y la pregunta, a mí me gusta que lo hagamos muy práctico. La pregunta es, ¿en nuestro matrimonio nos sentimos solos, Juan? ¿Disfrutamos de ese compañerismo que diríamos que es la respuesta por la que nace el matrimonio?
Esto es un tema que siempre tenemos que estar continuamente trabajando. Abrir la puerta ya a otro programa, ¿no? Aunque a veces podemos sentirnos solos también, aún en el matrimonio no es la panacea. No, de claro, las ni va a relaciones. suplir, ni el matrimonio va a suplir todas las necesidades que tenemos, ¿verdad? Tenemos necesidades que las suple la pareja, pero otras las tenemos que suplir nosotros mismos, otro tipo de relaciones, y especialmente yo creo que Dios nos ha creado a todos a su imagen y semejanza, por tanto hay un lugar en cada ser humano que solo lo va a poder suplir la presencia de Dios. Sí, sin Entonces, duda. bueno, todo esto de suplir las necesidades, claro, eso en teoría, y aquí en el manual del fabricante está muy bien expresado, pero el tema es cómo, bueno, está muy bien expresado, es como es, ¿verdad? Pero el tema es cómo compaginar eso en nuestra vida, en nuestra realidad, ese compañerismo, ese suplir ciertas necesidades el uno del otro. Eso no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil, pero fíjate que lo importante aquí, hablando de los orígenes del matrimonio, lo importante es recalcar que la cultura, cuando se establece, va marcando distintas épocas y muchas cosas tienen que ir adaptándose culturalmente a las nuevas formas, a las nuevas filosofías, las nuevas maneras de entender la vida, pero no así el matrimonio, ¿no? Y esto debe de quedar claro. El matrimonio nace antes de que la cultura comience su andadura. De hecho, la cultura comienza su andadura coincidiendo con la caída del hombre, con la expulsión de Adán y Eva y con el inicio de las primeras civilizaciones, alejadas ya de la ética divina, ¿no? Ahí comienza la cultura y por lo tanto todo lo que es cultural debe de ir adaptándose a los tiempos en formas, normas, costumbres y demás. No así el matrimonio, que no es cultural sino creacional. El matrimonio nace en el contexto de la creación y todo lo que nace en el contexto de la creación es troncal, es fundamental. Por tanto, no es adaptativo, sino normativo. Interesante eso. Sí. Y Eso es de interesante, forma sí. práctica, como esa institución que es el matrimonio, que es creacional, que no es adaptativo a la cultura y sociedad en la que vivimos nosotros ahora, en el año 2022, cómo poner y aplicar esos principios de la palabra que son para hoy también. Claro, son valores que no tienen temporalidad, por eso decimos que la Biblia no es un libro antiguo, tampoco es un libro moderno, pero sí es un libro eterno, lo que quiere decir que sus principios son atemporales y son normativos para todo tiempo y para toda edad. Y creo que vamos a empezar en el próximo programa, Juan, pues hablando de cuáles son los elementos claves del matrimonio. Hoy nos hemos situado en el contexto y en el próximo programa pues empezamos trabajando ya cuáles son los elementos clave del matrimonio. Sí, y de hecho nos iremos siempre en el contexto del Génesis, en el contexto creacional, nos iremos al versículo que una vez explicado cuál sería lo que pretende suplir el matrimonio, ahora en el siguiente programa abordaremos dónde está ese versículo y cuáles son sus partes principales. Pero eso ya será objeto del siguiente programa, ¿verdad? Pues sí, y aquí lo dejamos, chicos. Gracias por estar ahí y siempre recordando con la frase que terminamos que lo más importante siempre está puertas adentro. Hasta pronto, amigos. Lo que vivimos ahí dentro. Hasta pronto.